a grabar. Un segundito. Vamos a abrir. Bien. Bueno, nosotros el otro día vimos cómo calcular la alimentación de estados. Hasta ahí habíamos llegado. Vimos también el tema de control de tiempo finito, que era una forma de ubicar los polos a dado cerrado todos en el origen, y de esa manera lo que lográbamos era que el sistema, largándose de una condición inicial, vaya al origen en n muestra, donde n es el orden del sistema. Hasta ahí habíamos llegado. Este es un caso de control, vuelvo a repetir, que no tiene equivalente continuo, es decir, solamente existe en discreto. Es el controlador más rápido que existe, y la única limitación es que el único parámetro de ajuste es el periodo de muestreo. Esto quiere decir que si yo hago el periodo de muestreo muy chico, la acción de control va a ser demasiado grande, porque obviamente tiene que llegar a 0 en n muestras, no importa otra cosa. Bueno, entonces lo que hay que jugar acá, en el momento de diseño, es con el tiempo de muestreo. Ahora bien, cuando estamos en el tema de estados, también aparecen perturbaciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver cómo generar un control por alimentación, o qué agregar en el caso que podamos medir la perturbación. En este primer caso vamos a suponer que la perturbación, por supuesto, es medible. ¿Está bien? Después, cuando veamos observadores, vamos a ver que podemos conocer el modelo del sistema, de la perturbación, pero no medirla. En el caso que la podamos medir, ahí en la ecuación 42, la perturbación se ve como que está sumada, ¿sí? A los A por X, digamos, ¿sí? Como si fueran dos estados más. Y esa variable B corta, va a ser la salida de un sistema autónomo, sin entrada, que tiene un modelo, que es la matriz del sistema es AW. Esto quiere decir que esa señal B va a tener una salida en función de la condición inicial. Ese sistema de perturbación que nosotros vamos a modelar va a tener una condición inicial y va a dar una salida. Bien, según cómo sea la perturbación, va a cambiar la forma de esa matriz AW, que es la matriz del modelo de la perturbación. Generalmente esa matriz AW tiene autovalores en el eje imaginario o estables. Por ejemplo, una perturbación muy conocida y que lo vamos a utilizar mucho va a ser un escalón. En ese caso, el modelo de la perturbación de un escalón es 0. Acá estamos hablando en sistema, fíjense, en el tiempo, ¿sí? Continuos. Todavía no pasamos a discreto. Y si fuera una perturbación sinusoidal, por ejemplo, la matriz AW, bueno, tiene esa forma que vemos ahí, donde en la diagonal tiene W0, que es, por supuesto, la frecuencia. Entonces, supongamos que podemos medir esa W, ¿sí? Ese estado. Entonces, como lo podemos medir, lo podemos poner como un estado más. ¿Está bien? Entonces aparece lo que se llama nuestro sistema aumentado. Ahora nuestra variable va a ser z, que va a ser los estados del sistema más el estado de la perturbación. Entonces el sistema ampliado es ese que tenemos ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es, como es parte de nuestro sistema y lo podemos medir, podemos ahora hacer una ubicación de polos con esa matriz
nueva, la que tenemos acá. ¿Está bien? Con esta matriz, que es una matriz aumentada. Y calculamos la argumentación para que el sistema sea asintóticamente estable. Entonces, supuestamente, la perturbación sí iría. El tema es que si... Perdón, todo eso, ¿Hola? todo eso me Sí. tiene que dar una matriz cuadrada, ¿no? Claro. Sí, sí, una matriz que corresponda, siempre es cuadrada y el orden va a depender de los estados. Si yo tenía, por ejemplo, dos estados del sistema más un estado de la perturbación, esta matriz va a ser de 3 por 3. ¿Sí? Y así. Ok. El tema de esto, que hasta acá todo bien, nosotros decimos, bueno, encontramos una matriz por ubicación de polos, tal que haga el sistema a los estados y a los estados de la perturbación asintóticamente estable. ¿Está bien? El tema es que si uno analizaría la controlabilidad, si el sistema es controlable, nos va a dar que el sistema no es del todo controlable. Es decir, va a tener una parte controlable y una parte no controlable. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no podemos controlar la perturbación. Fíjense que acá, en la matriz esta, de la acción de control, la parte, digamos, que va de la acción de control al estado W es cero. O sea, no tenemos forma, mediante la acción de controlar el estado. Y eso es obvio, o sea, la perturbación no es controlable. La perturbación no puede ser influida por el control. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear un segundo. Mm, eh, Ahora pasamos a lo que es discreto. El sistema discreto, bueno, obviamente va a tener la matriz phi de esta manera. Esta va a ser la matriz phi xw, o sea, el equivalente a esta, a la CW, que es cómo se relaciona, digamos, los estados con la perturbación. Y esta, la AW, pasa a ser phi W, que es la matriz de los estados, o sea, la matriz discreta del modelo de la perturbación. Lo que podemos hacer acá, como el sistema es no controlable en su totalidad, planteamos dos matrices de realimentación. Hasta acá, hasta U de 1 igual a menos L por X es lo que vimos antes. Se calcula de la misma manera. Y luego aplicamos una segunda realimentación que es LW por los estados que es la perturbación. Fíjense que acá se supone que lo podemos medir a la perturbación. ¿Sí? Eh, por lo tanto, podemos realimentar. Dicho esto, ahora habría que ver cómo hacemos para calcular esa matriz L y esa matriz LW. Entonces, si nosotros aplicamos esta realimentación, si aplicamos esta acción de control, quiero decir, con este tipo de realimentación, a lazo cerrado, el sistema queda de esta manera. Tenemos la primera parte, que es lo que vimos el otro día, ¿sí? Que esto lo calculamos el otro día ubicamos los polos de esta matriz por Ackermann, donde nosotros querramos, y después tenemos la parte de la perturbación. Bien, entonces, calculamos phi menos gamma por L usando Ackermann. Eso no hay problema porque el sistema es controlable, se pueden ubicar los polos donde querramos. Y phi xw menos L por LW lo tenemos que calcular de tal manera que sea pequeña. ¿Por qué digo que de tal manera que sea pequeña? Porque esa matriz no siempre se puede hacer cero. Es decir, no siempre vamos a poder encontrar una matriz LW tal que haga a todo esto cero. Eso es porque no es totalmente controlable. Y eso digamos, es intuitivo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver más adelante que dependiendo de la forma de x, de phi, xw y de gamma, vamos a ver que vamos a poder encontrar, por ejemplo, para cierta perturbación, un valor que cancele por completo el valor, la perturbación, perdón. Este es nuestro sistema entonces total, con un estado más, que es el de la perturbación.
que es medible la perturbación, a veces se puede medir la perturbación, ¿sí? Entonces, si yo digo mi perturbación que ingresa es constante, si es constante, voy y busco qué modelo hace una perturbación constante. Si yo tomo una perturbación constante, como vimos anteriormente en continuo, y discretizo eso, lo que me queda es que, en el caso que yo discretice la perturbación constante, phi-w me da 1. Y eso es porque en la perturbación constante AW es 0. Entonces E a la 0 por T me da 1. ¿Y cómo llegan esos, digamos, esa perturbación a la salida? Digamos que la matriz phi de XW me queda que es gamma. Si yo reemplazo esos dos valores aquí, en esta parte de acá, que estoy enseñando con el mouse, me queda que la perturbación queda multiplicada por una matriz que es gamma por 1 menos LW. En este caso particular, si la perturbación es constante y es medible, si yo elijo a LW como el valor 1, lo que está pasando es que la perturbación se cancela. ¿Está bien? Entonces, mediante la reglamentación de estados, y usando esta ganancia en particular igual a 1, la perturbación desaparece. Obviamente que es necesario medirla. Y para encontrar, ubicar los polos de phi menos gamma por L, ¿está bien? Hay que utilizar el comando place o hacker de MATLAB, ¿sí? Que es más que nada la forma que tiene MATLAB de hacer lo que vimos en la clase anterior. Este es el caso más sencillo. Hasta acá se supone que podemos medir tanto los estados como la perturbación. Ahora, en el siguiente capítulo lo que vamos a trabajar es qué pasa cuando yo no puedo medir un estado o todos los estados y qué pasa cuando yo no puedo medir la perturbación. Bueno, ahora pasamos a la otra filmina. Bien. Entonces, en esta parte 2 del diseño basado en la ubicación de polos en espacio de estado, lo que vamos a ver es cómo se genera un observador dinámico. Vamos a ver dos tipos de observadores. Cómo es el rechazo de perturbaciones que no se pueden medir. Y le vamos a agregar entonces lo que es el seguimiento de referencias, porque fíjense que hasta ahora no había una entrada de referencia en los controladores que hicimos. Simplemente es, bueno, yo saco el sistema de una condición inicial y el sistema va a 0. Después, ahora le vamos a agregar una referencia. Y después, para lo último, vamos a ver el tema de cómo hacer un control con 2 grados de libertad. Es decir, vamos a ver, siguiendo la misma línea de lo que vimos, cómo hacer para ubicar los polos de lo que es el seguimiento de referencias con una velocidad y el rechazo de perturbaciones con otra dinámica. Esto es porque a veces se quiere rechazar las perturbaciones, digamos, mucho más rápido que el seguimiento de referencias. A veces uno, ante un escalón, quiere que el sistema se mueva con cierta dinámica, no quiere que sea brusco y demás. No queremos por ahí que tenga sobrevalores y demás. Pero si me ingresa una perturbación, yo quiero que se rechace rápido. En el caso de un control de un grado de libertad, cuando yo ubico los polos en un lugar deseado, el sistema va a rechazar perturbación a la misma velocidad que va a seguir referencia. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar a la última es hacer un código tal que nos permita hacer esa diferenciación. Bien, el tema de los observadores. Acá se plantea en primer lugar una observación o va a demostrar que se puede calcular el estado de una manera invirtiendo matrices y demás. Nosotros vamos a pasar directamente, para no perder el tiempo porque no se usa esto en la materia, a lo que es el observador dinámico, que es, digamos, similar a lo que vimos en Control 2. Haciendo un poquito la introducción de lo que son los observadores, ustedes saben que existen situaciones que no es posible
medir todos los estados de un sistema. Hay sistemas que se definen en espacio de estados, el sistema tiene variables internas, pero a veces uno no puede acceder a la medición de esa variable. Entonces, a veces lo que nos pasa es que tenemos acceso a una de las variables, que es la salida, y a las variables internas no son posibles medirlas. Entonces, lo que se hace es construir un observador que lo que va a hacer es estimar las variables esas internas, siempre y cuando el sistema sea observable. ¿Está bien? Entonces, dejando de lado esta primera parte, que es cómo se calcula un estado, fíjense que es en función de la inversa, la matriz de probabilidad, bla, 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 que en realidad no se usa en código, no tiene sentido que lo veamos. Pasamos directamente a lo que es el observador dinámico. El observador dinámico parte de que uno puede plantear, si se quiere, si se conoce el sistema, un sistema en paralelo. ¿Está bien? Vamos a llamar un sistema que tenga los estados X sombrero, ¿está bien? Que son los estados observados. Y es un sistema en paralelo que yo lo tengo, en serio, lo planteo. O sea, si yo lo largo a este sistema del mismo estado inicial que el sistema a la planta, si las matrices son perfectamente conocidas, el estado estimado, digamos, o los estados estimados, van a evolucionar como los estados internos de la planta. Ahora, el problema es que, ¿qué pasa si ese estado inicial no es el mismo, o si hay diferencia en el modelo? Esos estados van a diferir de los reales. Entonces lo que se hace es introducir una realimentación dentro de los estados que corrija el valor de los estados. Es decir, tenemos la parte de phi por los estados estimados más gamma por u, es decir, se realimenta de u, y se le coloca acá una corrección, que es una ganancia k por la diferencia entre la salida real del sistema y la salida, digamos, del sistema estimado, o del estimador, que es c por los estados estimados. Fíjense una cosa, y hago un stop acá antes de seguir. En primer lugar, esto es un observador, digamos, como el que veíamos en control 2. Más o menos está igual, solo que acá con muestras. Y acá hago el hincapié, que este observador tiene una muestra de retardo. ¿Y por qué? Porque lo que yo estoy calculando ahora, en el instante K, es el estado observado, pero del instante siguiente. Por eso acá es X observado de K más 1 barra K. Ese barra K significa que es con la medición de instante K. Es decir, yo me paro en instante K, tengo medición, ¿sí? Y voy a calcular el estado que voy a usar en el siguiente instante de muestra. Por lo tanto, siempre voy a tener una muestra de retardo. Ustedes saben que, es decir, una muestra de retardo no es nada, pero a veces una muestra de retardo en un sistema es mucho. Entonces, esta realimentación que tenemos acá es para que el estado observado converja al estado real. Disculpa, Entonces, no estás compartiendo nada, sí, sí, ¿ah, no? estás comentando. No, no. Ah, ¿por qué no me avisaban antes? Estaba Mm. hablando. Bueno, ¿ahora se ve? Sí, sí, ahora sí. Bueno, lo que les decía es que una forma de construir un observador es utilizando una planta paralela, digamos X observado, que va a contener las mismas matrices del sistema real, ¿sí? Y se va a alimentar, por supuesto, de la entrada del sistema. Entonces, si este sistema es perfecto, si las matrices son perfectamente conocidas, si el estado inicial es el mismo, supuestamente estos estados X observados van a ir en paralelo a los estados de la planta. Pero ¿qué pasa si el estado inicial no es el mismo o si las matrices difieren? Esos estados van a tener un diferente valor que los reales. Entonces lo que se introduce, como les decía recién, es una realimentación, es decir, una corrección de valor del estado
que es esto que a lo que vimos recién le agregamos K por el error entre la salida y la salida de mi sistema en paralelo, o de la salida de mi observador, digamos. Entonces, si hay diferencia en los estados, lo que va a hacer esta parte de acá atrás va a corregir hasta que el estado estimado sea igual al estado real. ¿Mm? Si no hay diferencia, esta parte de aquí atrás, la última parte, va a ser 0. Lo que les decía recién es que si ustedes se fijan, el estado observado que yo voy a calcular es el estado observado en K más 1 con la información de K. Es decir, me paro en el instante K y voy a calcular la estimación del estado que voy a usar en el siguiente tiro. Bien, y tiene una muestra de retardo. Este observador tiene una muestra de retardo, porque lo que yo calculo no lo uso en este instante, lo uso después. Si planteamos cuál es el error de estimación, es decir, calculamos la diferencia entre X, el estado real, y el estado estimado, lo que me va a dar es que el error de estimación tiene esta dinámica, que es phi menos k por c. Es decir, la velocidad, la dinámica de mi observador, y cuando hablo de dinámica y velocidad de mi observador, es cuán rápido se va a acercar el estado estimado al estado real, está dado por los polos de esta matriz. ¿Mm? Entonces, por supuesto, hay que calcular esa matriz con polos estables, ¿sí? Y los más rápidos posible. Como decíamos en control 2, tiene que ser, por supuesto, más rápido que los polos que elijamos al lado cerrado. Entonces tenemos que calcular K utilizando asignación de polos. La única diferencia, ¿se acuerdan? Como hacíamos en control 2, como la matriz C no tiene la misma forma que la gamma, lo que hay que hacer es transponer tanto las matrices phi como las matrices C para calcular, para que den las dimensiones. ¿Está bien? Y ahí vamos a poder calcular entonces la matriz K, que es la matriz de realimentación del observador. Esta es la dinámica del observador, phi menos K por C. ¿Mm? Así que bueno, se calcula de manera que la dinámica sea lo tan rápido como posible como para hacer que converja el estado lo más rápido posible. Se puede hacer, por ejemplo, como vimos recién en el último capítulo, un observador de tiempo finito, es decir, ubicamos los polos de phi menos k por c todos en 0, y de esa manera el sistema va a tardar n muestras en llegar al estado real. Bien. Como eso es el caso que vemos acá. Uno quiere plantear la matriz, digamos, phi menos k por c, que tenemos ahí, nos queda, como se ve ahí a la derecha. Nuestra ecuación característica, digamos, a elegir, va a ser z al cuadrado, es decir, P1 y P2 0. ¿Sí? Entonces, de ahí igualamos, esto sería 2 menos 2 más K1 sería P1, y menos K1 más K2 por T sería P2. Igualamos a 0, y lo que va a pasar con este observador es que el estado estimado va a convertir el estado real en 2 muestras, en este caso. Y acá no está a modo título, pero se ve aquí abajo que dice observador sin retardo. Es decir, ¿cómo hacemos para utilizar la observación del estado en este momento? Es decir, yo calcular X estimado en K con la información disponible en instante K. La forma de escribir ese observador es la siguiente, o sea, X estimado en K con la información de K va a ser phi por X estimado en el instante anterior, con la información en el instante anterior, más gamma por U de K menos 1, ¿sí? Fíjense que estoy realimentando no con U de K, sino con U de K menos 1, más K, y ahora viene el error, y el error de estimación se calcula como I de K menos C por la salida del sistema. ¿Mm?
del observador, que es lo mismo que esta partecita que tenemos acá. Sería X, X estimado en instante K-1 con la información de K-1 más gamma por U en K-1. Si yo calculo el error de estimación de este observador sin retardo, lo que me queda es que la matriz ahora dinámica del observador es phi menos K por C por phi. ¿Está bien? El otro era, la dinámica era phi menos K por C. Entonces lo que hay que hacer ahora es hacer la ubicación de polos tal que calcular K para que los polos de este sistema estén en el lugar donde nosotros queremos. El par que tiene que ser observable es phi por C por phi, en lugar de phi y C. Pero se puede demostrar que si phi y C, ese par es observable, también lo es phi y C por phi. Entonces lo que se puede encontrar acá para ubicar los valores del observador donde nosotros querramos. La diferencia de este observador con el anterior es que yo puedo estimar el estado actual y realimentar el sistema con el estado actual. Y no tengo esa muestra de retardo dando vueltas. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, ¿cómo se usa esos estados realimentados? Bueno, simplemente la acción de control es U menos L por X observado. ¿Está bien? O sea, acá antes teníamos X de K. Ahora tenemos X observado de K. ¿Y cómo se calcula X en K? Bueno, del observador. ¿Mm? Es como tenemos una planta ahí en paralelo. Entonces, si yo me fijo cómo se comporta el sistema lazo cerrado, defino cuál es mi error de estimación. Entonces, el lazo cerrado, el sistema, fíjense acá no hay entrada ni nada de eso, es X en K más 1 es igual a phi menos gamma por L por X en K, más gamma por L por X observado en K con la información de K menos 1. Y digamos, los estados observados es phi menos K por C por X observado en el instante anterior. El sistema tiene 2n estados, es decir, dos estados propios del sistema, los estados n del sistema más los n estados del observador. Y acá tenemos las dos matrices de alimentación que son las que ya vimos en la clase pasada, phi menos gamma por L, que se calcula para ubicar los polos a cerrados del sistema, y luego phi menos K por C para ubicar los polos del observador. Bien. Bueno, vimos entonces realimentación de estados, vimos realimentación de estado con perturbación medible, vimos realimentación de estados realimentándonos con un observador, y ahora, ¿qué pasa si tenemos una perturbación que no se puede medir, pero conocemos su modelo? Lo que vamos a tener que hacer es un observador para nuestros estados y otro observador para la perturbación. Si analizamos la matriz de controlabilidad, como dijimos antes, nos da que es no controlable, pero sí es observable. Entonces lo que tenemos que calcular, usar, es, como hicimos antes, una ley de control, pero en vez de realimentar con los estados que medibles, como seguramente no lo podemos medir, realimentamos con la observación del estado. Es decir, menos L por X observado, menos LW por la estimación de la perturbación. Porque si nosotros conocemos cómo es la forma de la perturbación, conocemos la matriz de la perturbación. Entonces lo único que resta es observarla. ¿Cómo se obtiene ese observador? Bien, es como que tenemos nuestra planta en paralelo, ¿sí? Como vimos antes, y le agregamos la corrección aquí al final de K por el error de estimación y KW por el error de estimación. Es decir, lo que hacemos es tomar la diferencia entre la salida y la salida del observador y corregirla, inyectarla al sistema, al observador con K. Entonces, la perturbación es observable, pero no es alcanzable, como dijimos antes.
Entonces, en el caso de que la perturbación sea constante y desconocida, lo que vamos a hacer es modificar las matrices phi xw y phi w, que dijimos que phi w era 1 y phi xw es gamma. Entonces reemplazamos por el modelo de la perturbación constante, ¿sí? Y en particular, si se hace LW igual a 1, se cancela la perturbación. El conjunto armado, y esto, tomen nota, que esto es justamente el sistema de control con observador. Tenemos la realimentación de estados, que es U menos L por X observado, menos la observación, o sea, la estimación de la perturbación, si se quiere. Aquí tenemos el observador, es decir, tenemos phi por X observado, más, fíjense que es gamma por WK observado más UDK. Sí, fíjense que la perturbación se inyecta en el observador, obviamente, porque esto viene de acá. Nosotros estamos observando justamente el sistema. Y acá es donde se hace la realimentación. Entonces, así como la perturbación ingresa al sistema mediante la orientación, está acá en el observador, porque acuérdense que el observador es todo esto, es esta parte y esta parte. Acá es más K por el error, y este error es lo que está acá abajo, es I de K menos C por X estimado. Y aquí tenemos entonces la estimación de la perturbación. Y fíjense que se parece a un integrador. No es más ni menos que un integrador. Es la perturbación estimada en instante K más 1 es igual a la perturbación estimada en instante anterior, más este KW por E de K. KW, digamos, es como que vamos a tener que ir viendo, es como la constante integración, y hay que ver ahí, jugar con los valores, no se puede calcular por Ackermann y demás, porque el sistema no es controlable, o sea que hay que buscar la mejor opción. Lo que sí podemos calcular es K, a través de phi y de C. Entonces lo que estamos haciendo acá es estimando la perturbación, y ya estamos inyectando a la entrada del control como para cancelarla. Ese es si hay una perturbación constante, se va a estimar este valor. Ustedes van a ver cuando lo hagamos que en este valor va a aparecer la perturbación, se va a estimar sola y se va a inyectar en la acción de control para contrarrestar el valor. En bloques, el sistema es este. Tenemos el proceso, la perturbación que ingresa al proceso, tenemos I y U que ingresan al observador. Del observador sale X observado, ¿sí? Y sale este error, el error del observador de la perturbación. El observador de la perturbación, o sea, aquí estaría W estimado, ¿sí? Estos son los estados del sistema y estos son los estados, el estado de la perturbación. Se inyecta, fíjense, tanto acá en la entrada, para cancelarlo, como en el observador. Y esta es la matriz de realimentación. Lo que no vimos hasta ahora, y fíjense hasta acá, es que no tenemos una referencia de entrada. Es decir, esto se rige solamente por las condiciones iniciales. Es decir, se parte una condición inicial, el control hace que vaya a 0. Si hay una perturbación en los estados, se corrige. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es agregarle, bueno, acá se ve se reescribe un poquito el sistema sacando el error y colocando directamente lo que es. Bueno, bien. Lo que nos falta acá, les decía, es una entrada de referencia. Hasta ahora no vimos una entrada de referencia, no hay una referencia. La referencia se tiene que agregar aquí, en U. Hay que hacer M por R o R directamente para que el sistema lo siga. Y eso es lo que vamos a ver ahora, lo que sigue. Saquemos de lado la perturbación, si se quiere. Volvamos al sistema con estados estimados. La acción de control va a ser menos L por X más una matriz de precompensación que va a regular la ganancia en estado estacionario por la referencia. El sistemita es el nuestro, el discreto. Y lo que hacemos es plantear un observador. Entonces, tenemos el observador, como ya vimos, y la acción de control.
Obviamente, lo mismo. Si sacamos el error de estimación, vamos a obtener lo que hicimos, lo que vimos anteriormente. O sea, hay que calcular la matriz K para que este sistema sea asintóticamente estable y con la dinámica que nosotros necesitemos. ¿Mm? Entonces, fíjense que el error de estimación no depende de la referencia, es no controlable respecto a la misma. ¿Mm? Bien. Eh, Esto es, acá se ve, se hace cómo sería el lazo cerrado. Lo que vemos es que aparece al lazo cerrado esta matriz LC, que es de precompensación, se mantienen los ceros, y aparece acá el polinomio deseado, digamos. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi sistema que puse una referencia de entrada tengo perturbación? Hacemos lo mismo que antes. Agregamos, o sea, menos L por X, ¿sí? Y acá directamente se agrega como LW como que es 1, pues ya vimos si la perturbación es constante, ya directamente realimentamos con la estimación de la perturbación y se agrega más el LC por la referencia. Aquí en estos dos renglones que siguen tenemos el observador dinámico de los estados y de la perturbación. Que lo que se hace es, fíjense que la estimación de la perturbación es la integración del error de estimación, nada más. ¿Mm? Que aparece un integrador. ¿Cómo hacíamos cuando controlábamos por entrada-salida para rechazar una perturbación constante? Teníamos que poner un integrador en el lazo. Bueno, aquí aparece el integrador discreto. Fíjense que en esta última línea es la estimación del estado de la perturbación en K más 1 es igual a la perturbación en el estado anterior, más KW por el error. ¿Mm? Bien, aquí está entonces completito. ¿Sí? Eh, Esto sería lo más completo. Referencia, eh, estimación de la perturbación y estimación de los estados. Bien, a lo último, lo que vamos a ver ahora, antes que nada y antes de seguir, les quiero preguntar si tienen alguna duda de lo que vimos. Fíjense que es muy similar a lo que vimos en Control 2, o sea, no cambia nada y es muy intuitivo el tema de estimar los estados. Por supuesto que tenemos que conocer las matrices, ¿sí? O sea, igual las conocemos, porque si calculamos la matriz de reglamentación es porque sabemos cómo es phi y gamma. Entonces, se hace como un sistemita en paralelo con una reglamentación ahí de la estimación como para corregir los estados. Y estimamos los estados, ambos estados, y también si hay perturbación lo ponemos como un estado más, como conocemos el modelo, y podemos estimarlo también. Yo me acuerdo que en Control 2 se le agregaba, ¿se acuerdan? Un integrador al lazo. No sé cómo lo vieron ustedes. No está de esta misma manera porque obviamente en Control 2 no se programaba con un código. ¿Mm? Acá al hacerlo discreto, el estimador es muy fácil. Fíjense que son dos renglones. No solo estima los estados, sino que además estima el estado de la perturbación, o sea, el estado perturbación, digamos. ¿Mm? Bueno. Si no hay dudas, entonces pasamos a esta parte. ¿Me dan un segundito, por favor? Sí, sí.
Bueno, acá estoy. Entonces, la idea del control de grado de libertad es separar lo que es la dinámica del rechazo de perturbaciones con la dinámica de lo que es seguimiento de trayectorias. Vamos a ver que hay todo un tema que lo vamos a demostrar de cómo obtener una acción de control, que por ahí es un poco tedioso, pero la implementación es muy sencilla. La idea del proceso, lo que tenemos que hacer es lo que vemos ahí en pantalla. Vamos a tener como dos tipos de ganancias, digamos. Una HFF, que es digamos, una matriz que calcula la acción de control en adelanto, ¿sí? Digamos, esta HFF es como va a ser un filtro de la referencia. ¿Está bien? Entonces es como una señal, una nueva señal que va a filtrar la referencia, que es la que tiene que es la que yo quiero que tenga seguimiento. Y por otro lado tenemos una realimentación en feedback, ¿sí? Que justamente es para el rechazo de perturbación. Bien, entonces, en primer lugar tenemos que definir un modelo de referencia para el seguimiento de referencias. Es decir, yo tengo que elegir un modelo que me va a filtrar la referencia, porque fíjense que el ingreso de ese modelo es la referencia y va a tener una salida. Es una salida, una señal filtrada, ¿está bien? Va a filtrar esa señal de referencia. ¿Y por qué va a filtrar? Porque a veces uno, como yo les decía, a veces uno quiere que la referencia ante un escalón de un cambio siga cierta trayectoria, con cierta dinámica, suave generalmente. Porque a veces los escalones no son deseados en los cambios más que nada por el tema de la velocidad de los actuadores, para que a veces, depende del actuador, no haya picos del error, que eso ocasione picos de presiones, depende del sistema. A veces necesitamos que ante un cambio a un escalón, yo tenga un cambio suave de la referencia. De esa manera lo vamos a encontrar con este modelo de referencia. Entonces, la ley de control que yo debería calcular es la U de feedback más la U de forward. Entonces, la U de feedback ya la conocemos. La U de feedback va a ser la matriz L, una realimentación tipo una matriz de realimentación de estado, pero esa L va a estar multiplicada no por el estado, sino por la diferencia entre el estado del modelo de seguimiento de referencia menos el estado estimado de mi sistema. Y ya hablo de estado estimado porque se supone generalmente que no voy a tener la medición de los estados. Entonces yo lo que quiero hacer es que mi estado del modelo de referencia sea igual al estado de la planta. Si aquí hay una perturbación, este estado va a tomar otro valor y mediante esta matriz de realimentación yo lo voy a corregir. Y por otro lado tengo acá, entonces, la señal, digamos, como si fuera la referencia, pero en realidad es la referencia filtrada. El tema acá, hasta acá está todo bien, y lo que se complica en este punto es cómo calculo esta UFF. ¿Mm? Bien. Eh, digamos, el modelo más completo sería lo que tenemos acá. Tenemos el proceso, tenemos el observador del estado, ¿sí? Acá lo que hacemos es comparamos con el estado interno de este modelo y lo inyectamos a la L. Y por otro lado, acá tenemos la UDFF que se genera con este modelo en adelanto. ¿Cuál es esa UFF? Bueno, esa UFF es lo que tenemos acá, ¿está bien? Que es, digamos, esto se llega a ver si está acá. Sí. Digamos, la relación entre la salida y la referencia está dada por HM sobre H, es decir, el sistema, digamos, la transferencia del sistema deseado sobre la transferencia del sistema a lazo abierto. Esto es muy complicado hacer en un código, entonces hay que tratar de hacer
encontrar un equivalente para que se pueda programar. ¿Mm? Bien. ¿De dónde surge esto? Esto surge de, fíjense, si yo paso este h de q hasta acá, para la izquierda, me queda que es u de ff por h de q, ¿sí? Va a ser igual a la referencia por h de m. Es decir, la salida del sistema deseado, como modelo de referencia, tiene que ser igual a la salida de mi sistema. Es decir, UFF por H. ¿Mm? Entonces paso el H dividiendo y esta relación es lo que me da la señal de salida. ¿Cómo es esto? Bueno, siendo H de Q B sobre A y HM lambda por B sobre A por M, fíjense que hay algo que es importante y que el sistema HM debe tener los mismos ceros que el sistema HQ. Eso es para que dé toda la cuenta que vamos a hacer ahora. Si hago esa relación, ¿sí? Si hago H, como vengo acá, HM sobre HQ, lo que me queda es lambda por A sobre AM por R de K. Y acá es donde se empieza a despelotar todo. Si yo hago A sobre AM, me queda todo este choclo que tengo aquí. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos que encontrar una forma más amigable para poder programar esto. Entonces, esto, a ver, la ecuación 46. Vamos a encontrar una forma que vamos a llegar a esto. Bueno, si defino mi sistema deseado, entonces HM, mi sistema que me va a definir el modelo de seguimiento deseado, o sea, el filtro, la referencia, fíjense que ingresa la referencia ahí. Puedo definirlo entonces a este sistema de la forma canónica controlable. ¿Se acuerdan que eso era que tenía los coeficientes del polinomio en la primera fila del sistema? ¿Mm? Y luego después tenía como una matriz acá con una diagonal y esta columnita acompañada con ceros. Bueno, esta es la forma de definir el sistema de la forma canónica controlable. Entonces fíjense, si yo lo defino de esta manera en particular, el estado 1 en K más 1 va a ser A1 por X1 menos A2 por X2. Imagínense acá en esta matriz phi y los estados multiplicando aquí. Entonces hacemos A1 por X1 menos A2 por X2, A3 por X3 y así. Y después el estado 2 en el instante K más 1 va a ser igual al estado 1 en el instante K. Y así. Fíjense, el estado 2 en el instante K más 1 es igual al estado 1 en el instante anterior. Entonces, volvemos al X1 y digamos que yo puedo escribir el estado, digamos, todo en función del estado 1. Todo. Entonces, porque me va a quedar que el estado 2, fíjense que es H1 en K. El estado 3 va a ser el estado 2 en K, más estado 3 en instante K más 1 va a ser igual al estado 2 en K. ¿Y el estado 2 en K qué es? Estado 1 en K más 1. Y así se va en K menos 1, perdón. Entonces por eso acá aparecen los Q menos 1, Q menos 2, Q menos 3, hasta Q menos N más 1. Entonces escribe el estado 1, el instante K más 1, en función del estado 1, instante K. Todo multiplicado por un polinomio en Q, más gamma por R. Entonces, utilizando el operador adelanto, yo lo que hago es sacar este K más 1 y hago que Q por X1 en K, ¿sí? Es igual a lo que vimos al nivel anterior. Multiplico ambos lados de la igualdad por Q menos 1. Saco entonces el Q de acá y me aparece acá arriba, fíjense, me aparece Q menos 1, acá que era Q menos 1 es Q menos 2, y así ahora va a ser Q menos N, acá hay un error, se resta 1. Acá hay un error. Fíjense que tiene que dar menos N. Esto está mal. Para que lo voy a anotar, así queda en la grabación. ¿Mm? Esto está mal. Ahí.
Tendría que ser así. Bueno, más lambda por Q menos 1 por K, pues yo multipliqué ambos lados de la igualdad por Q menos 1. Entonces, yo ahora lo que hago es, como está todo en función de x1, paso todo esto, voy a cambiar de color, paso todo esto que está acá, ¿sí? Lo paso restando para el lado izquierdo, fíjense que tiene todos los coeficientes negativos, pasan los coeficientes positivos, saco factor común x1, ¿sí? Y luego ese polinomio que me queda, que es 1 más todo esto que vimos acá, lo paso dividiendo. Entonces, x estado 1 en k me va a quedar igual a este polinomio por la referencia. Bien, hasta ahí llegamos y supongo que se entendió. Si no, me dice. Ahora defino esta matriz. La matriz CFF. La defino como cada columna como A1 menos A1 por M. A2 menos A2 por M. Y así. ¿Mm? Bueno, entonces, un poquito para atrás, sí. En la matriz CFF, esta que definimos, por el estado X, ¿sí? El estado X, o sea, el vector de estado X va a ser igual al primer término por estado 1 más el segundo término por estado 2 y así. ¿Mm? Ahora bien, yo antes había definido, fíjense un poquito para atrás, que el estado 2 en K más 1 iba a ser estado 1 en el instante K. Entonces puedo escribir todo en función de estado 1, o sea, acá este x2 en K lo puedo reemplazar por x1 en K-1, el x3 lo reemplazo por x1 en K-2 y así. Todo dejo en función de x1. Y es por eso que yo lo puedo sacar factor común y me queda aquí digamos, un polinomio que depende de x1 y un polinomio en potencia de q negativo. ¿Mm? Bien, pero yo acá arriba, fíjense cómo paso de esta, voy a marcar un poquito, cómo paso de acá a acá, reemplazando x1 de m. Vuelvo un cachito para atrás, x1 de m, fíjense, este choclo, lo reemplazo. ¿Mm? Entonces me queda que C, FF, por el estado, por el vector de estado del modelo de referencia, es todo esto que tenemos acá. ¿Mm? Y si yo me fijo, voy un par de filminas para atrás, voy a borrar, pero esperen yo voy un par de filminas para atrás, recuerden esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Si vuelvo un poquito para atrás, y era lo que habíamos definido como UFF, ¿ven? ¿Mm? Entonces encontré una manera de definir todo este choclo utilizando esta matriz y el estado. Que el estado en realidad lo tengo, ¿sí? Lo tengo porque es un modelo que me va generando ese valor de estado. Entonces, con esa ecuación, ¿sí? Yo ya calculé entonces UFF. Entonces, UFF va a ser lambda por la referencia más esa matriz FF, que es todo conocido porque los A1 los sé, porque es mi sistema lazo abierto, los A1M también lo sé porque es mi modelo de referencia. Entonces la UFF la genero haciendo lambda por X más esa matriz CFF por el vector de estado. Poniendo todo junto en código, esto ya es código, ¿eh? La acción de control en instante K va a ser U en feedback más UFF. UFF, lo que definimos recién. Lambda por R más C por X. UFB, ¿qué es? L por los estados de modelo de referencia menos el estado observado menos LW por WD. Esto sería el estado de la perturbación o la estimación de la perturbación. Observadores, ¿está bien? El error de estimación y el modelo de referencia. Entonces acá, con L
definimos la velocidad del rechazo de perturbaciones. Con LW la calculamos para rechazar la perturbación constante. KW es para la velocidad de la estimación de la perturbación. Y me falta K, que es la velocidad de estimación de los estados. Y este es mi modelo que va a filtrar la referencia. De esta manera, yo voy a tener, por un lado, ante la respuesta al escalón, una señal filtrada de la referencia, y si hay una perturbación, la voy a cancelar rápidamente con L. Así que bueno, esto es, digamos, el sistema completo. ¿Mm? Y aquí se logra separar entonces el efecto de las perturbaciones de carga y seguimiento de referencia. Para el caso particular entonces de perturbación constante, hacemos phi W igual a 1 y W igual a B. ¿Mm? Así que bueno, esto es todo lo que completa eh, lo que sería espacio-estado, reglamentación por espacio-estado. Y en lo que respecta a... Un segundito, vamos a abrir lo que sería la práctica de esto. Es la práctica que va después de PDF. Un segundito. Esperen que no me abre, no sé qué pasa. No, es la práctica 7 sería. No, abrí cualquier cosa. Bueno, dice la práctica 7, diseño de controladores en espacio, estado y observadores. ¿Cómo hacemos? Le voy a compartir. ¿Cómo hacemos para implementar esto de los observadores? ¿Se acuerdan? Nosotros hacíamos un muestreo de la salida cuando hacíamos el LSIM y demás. Tenemos que hacer lo mismo, pero en vez de mostrar la salida, mostrar los estados. Para el caso que querramos realimentar con estados. Cuando directamente usemos el observador, seguimos realimentando la salida. Quiero que en este rato que quede, lean la práctica, y yo ahora voy abriendo el ejercicio y se los muestro, así después ustedes lo van haciendo. ¿Eh? Así que vayan leyendo esto mientras yo abro ahora el, digamos, el MATLAB y se los voy mostrando. ¿Está bien? Estoy en un integral. Bueno, vamos con la práctica 8 entonces. Práctica 7, perdón.
Esperen, chicos, se me tildó. A ver, ahí está. Bueno, bueno, acá les voy a mostrar eh, el código de cómo sería realimentar con estados. Esto es lo primero que quiero que hagan. Nada, en primer momento siempre se define el sistema, en este caso es un doble integrador, por lo tanto lo definimos en continuo. Luego lo pasamos a espacio de estados. Y acá hago algo en particular para no muestrear el estado, lo que hago es saco los dos estados a la salida, como si tuviera dos salidas. ¿Mm? Nada más. Em, Discretizo para sacar la matriz de controlabilidad. ¿Mm? Bueno, fíjense que en un momento acá, ahora voy a volver les voy a compartir el tema de la práctica. En un momento acá dice calcular la matriz de implementación de estados para las condiciones de diseño, factor amortiguamiento 0,707 y frecuencia natural 0,5. Bien, entonces esto es lo que le quería mostrar, que a partir de una frecuencia natural, un factor de amortiguamiento, calculamos los coeficientes de lo que sería el polinomio deseado discreto. ¿Se acuerdan que había una relación? Que si nosotros discretizamos un sistema, eh, los coeficientes del sistema discreto deseado se relacionaban con el continuo de esta manera. Bien, entonces acá tenemos el polinomio y hacemos P evaluado en phi para aplicar ¿se acuerdan? La fórmula de Ackermann. Entonces es la matriz discreta al cuadrado más P1 por la matriz discreta más P2 por la identidad. La matriz de argumentación de estado será esa matriz E a la I, que sería E a la O, a las dos en este caso, que es 0, 1, por la matriz de controlabilidad por P, que P era P evaluado en la matriz phi. Y eso si vuelven un poquito a la teoría, está acá. Se define el tiempo final, la precisión, todo como decíamos, ¿no? Como siempre. Y en el caso, ya cuando entramos al bucle, digamos, de que vamos a ver muestra a muestra qué va a pasar, lo que tenemos primero es el muestreo, como siempre muestreamos al principio, muestreo los estados también si quiero, por ahí acá los tengo muestreado para acá está para alimentarlos directamente. Entonces fíjense que la acción de control, ¿sí? Va a ser menos L por X, en este caso es menos L, la primer, digamos, valor por el primer estado, menos el segundo valor por el segundo estado. Más M por la referencia. ¿Sí? Esta es la parte, digamos, donde inyectamos la referencia. Luego pasamos al bloque de orden 0 y tenemos nuestro LSIM. Fíjense que acá hay un if, decidí mayor que 50, eso para después para la perturbación. Pero es básicamente igual a lo que venimos haciendo ahora, solo que la acción de control es la reglamentación de estados. Este es el controlador. Esto que tenemos acá. ¿Mm? Así que a partir de acá, de esto, podemos ir, digamos, generando el resto. Eh, ¿Quieren que le mande esto y después ustedes trabajan sobre el observador y demás? ¿Qué les parece? Sí, sí, mándalo. Bueno, ahora Vamos haciendo. Sí, está bien. ustedes lo hacen funcionar
véanlo y a partir de ahí van a trabajar con los siguientes puntos. ¿Eh? Tengo una pregunta, ¿por qué siempre eligen el doble integrador para todos los ejemplos? No, porque es un ejemplo que digamos, el autor del libro eligió como un ejemplo para trabajar todos los temas. De cualquier forma, se puede aplicar cualquier. Más que nada se usa el doble integrador, pero el doble integrador, aunque parezca un sistema así, es decir, doble integrador, pero un doble integrador puede ser un motor. Hay un montón de sistemas que se parecen mucho a un doble integrador. Ok. Esta práctica sería todo lo anterior a un lazo de 2 grados de libertad, un control de 2 grados de libertad. Es decir, Esto es lo que se encuadra como control por espacio por realimentación de estados, ¿sí? sí, Acá lo que se está haciendo es realimentar con estados medibles, es decir, vos estás midiendo los estados. sí, sí, no, pero la práctica esta es hasta Ah, el tema que vimos recién o sí, hasta la sí, sí. anterior. No, 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 esto es todo las dos filminas que vimos. Hasta ahora lo que es espacio de estado. Bueno, ahí se los estoy mandando. ¿Eh? Bueno, A ver, mírenlo y me dicen. Le decía, bueno, ábranlo, háganlo correr, mírenlo cómo está hecho y de ahí en más siguen. ¿Eh? Lo vamos viendo.